Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alberto Avilés Becerra. Actualmente curso el quinto semestre de la licenciatura y hoy hablaremos sobre los fundamentos de la normatividad fiscal. Normatividad fiscal. La misión de la normatividad fiscal es sistematizar los medios para llegar a los contribuyentes a realizar aportes y contribuir al gasto público, así como verificar que la autoridad fiscal esté adscrita a la ley. ¿Cuál es el objetivo del derecho fiscal? El objetivo básico de la ley tributaria es la recaudación de impuestos. Para ello tiene la facultad de exigir al contribuyente que cumpla con sus obligaciones con el Estado o comparezca ante él, ya sea para presentar declaraciones juradas, así como libros o documentos contables, o facilitar la labor de inspectores fiscales. En México, el SAT es el Servicio de Administración Tributaria, es la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que se encarga de aplicar la legislación relacionada con la recaudación tributaria. Las finanzas públicas son la disciplina que se centra en la obtención de ingresos, la realización de gastos y la gestión de la deuda pública de un Estado. Es decir, esta rama de las finanzas se enfoca en dos frentes que son responsabilidad del gobierno: la recaudación de impuestos y el gasto público. Dependiendo de ambas se puede generar un déficit o un superávit público. Si hay un superávit fiscal, tendremos ahorro público. Por lo contrario, si hay un déficit, la deuda pública aumentará. ¿Cuál es la importancia de este tema para las pymes en México? Con esto se recaudan los recursos financieros de la población a través de impuestos, que posteriormente serán utilizados en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad. Este mismo se utiliza para la redistribución de los ingresos recibidos por los ciudadanos. En virtud de las actividades que les producen ingresos, de forma concreta esto significa que a mayor recaudación de impuestos, mayor ingreso nacional, y se verá reflejado en inversiones estratégicas para el desarrollo económico de la nación. Las funciones de las finanzas públicas es el desarrollo económico, la estabilidad económica, la asignación de recursos, la provisión de bienes y servicios, la estabilidad de precios. Los elementos de las finanzas públicas son la deuda pública, los gastos presupuestarios, los ingresos presupuestarios y el panorama económico. La política fiscal se considera una rama de la política económica que integra al presupuesto del Estado como variable de control, con el fin de proteger y mantener la estabilidad económica de un país y de esta manera evitar situaciones que generen inflación o desempleo. Con el fin de lograr el bienestar social, este es el objetivo del Estado. El presupuesto estatal está compuesto por dos factores. En el número 1 están los gastos públicos, que se componen de dinero utilizado por el gobierno para suministrar bienes y servicios a los ciudadanos, así como transferencias de dinero a algunas personas de las que no reciben ningún servicio a cambio, como beneficios sociales o beneficios de desempleo. En el número 2 están los ingresos públicos, como impuestos, ingresos de capital de empresas públicas y endeudamientos. Las funciones de la política fiscal son amortiguar la variación de los ciclos económicos, incrementar el empleo, la demanda y la producción, contribuir a mantener una economía creciente y tener variables de control que aseguren mantener la estabilidad económica. Los elementos de la política fiscal son los impuestos, el gasto público, las transferencias, los ingresos. Política de gastos. La política de gastos toma como estrategia principal la mejora de recursos y el fortalecimiento del desarrollo social y humano. Apoya la estrategia de crecimientos con la estabilidad y al mismo tiempo permite la puesta en marcha de diversos programas de gobierno, necesarios para promover un cambio favorable en las condiciones de las personas y en el funcionamiento de los sectores productivos. Así, se establece una plataforma institucional para expandir estos programas públicos
en los próximos años, dependiendo de la disponibilidad adicional de los recursos. Esta está respaldada por la Ley de Ingresos Federales, que el gobierno emite en diciembre de cada año y que establece los lineamientos sobre cómo se realiza el gasto público, así como el monto que se ejercerá en el transcurso del año, a través del presupuesto de gastos del gobierno federal aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la fracción 4 del artículo 74 de la Constitución mexicana. Los gastos del gobierno federal consisten en gastos de capital o inversión, los cuales se dedican a las prestaciones de servicios y producción, incluidas las transferencias a empresas y organizaciones sujetas a control presupuestario o administrativo. Las funciones de la política de gastos son combatir la pobreza, la eficacia y eficiencia de los objetivos del gobierno, proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública, autorizar y evaluar los programas de inversión. Los elementos de la política de gastos son los gastos de capital y de corriente, la ley organizada de la administración, la Secretaría de Hacienda y la política de ingresos. Presupuestos. Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una organización que se formula para lograr los objetivos propuestos en un periodo determinado y se expresa en términos monetarios. El presupuesto, o también llamado presupuesto federal, como es común escucharlo, incluye la representación de la recaudación y el gasto público del sector público. El proceso de preparación consiste en la participación y coordinación de forma general y sectorial de todos los secretarios del Estado, así como de las empresas y organismos sujetos a control presupuestario. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudación que establece el monto de ingresos que por este concepto se espera presupuestar durante el siguiente año fiscal. Las funciones del presupuesto son la modificación de la distribución de ingresos y activos, la corrección de la estructura de producción resultante del mercado, la transparencia de ingresos para financiar las funciones del Estado y las proyecciones económicas. Los elementos del presupuesto son los ingresos corrientes, de capital y los gastos. La conclusión. En conclusión, podemos decir que las regulaciones fiscales nos brindan un panorama de la constitución de los ingresos, los gastos públicos y con ello la asignación de un presupuesto. Eso con el fin de incrementar el bienestar social a través de la demanda de bienes y servicios. Con esto buscamos tener un equilibrio entre lo recaudado y lo que se gastó. Así nos ayudará a tener una estabilidad fiscal. Estas son las fuentes de consulta de mi actividad. Y bueno, compañeros, les agradezco su tiempo y espero que haya sido de su agrado este video. Y gracias por su atención.